a hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio que estamos teniendo de la primera carta de Pedro para tocar pues un tema propio de Semana Santa. Y en esta ocasión el título del estudio es Las 7 frases de la cruz. Pues hay un dicho por ahí que dice que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y efectivamente, durante siglos, pues los profetas habían profetizado el adviento de Cristo, su venida. Y esta se cumplió cuando Dios determinó que era el momento propicio. Y así fue. Ni un minuto antes, ni un minuto después, el día que él había determinado, Jesús vino al mundo. Como le dice Pablo en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo que Dios había determinado, Jesús vino al mundo. Y alguna vez platicamos las ventajas que tuvo el hecho de que Jesús viniera en el tiempo en el que vino, ¿verdad? Pues de la misma manera, el tiempo de la muerte de Cristo se cumplió cuando Jesús estaba prácticamente entrando a sus 33 años de edad, en la plenitud de la vida física y en la plenitud de su vida espiritual. Nos cuenta, nos narra la Biblia, ¿verdad?, en todo lo que son los evangelios, que cuando Dios determinó que Jesús muriera, finalmente llegó al monte Calvario. Y ahí sucedió lo que exactamente Jesús había platicado con Nicodemo al principio de su ministerio. A él le había dicho lo que le iba a suceder, que él iba a ser clavado en la cruz, que iba a ser suspendido entre el cielo y la tierra y que quedaría expuesto y ofrecido a la humanidad como el remedio para su salvación. Recordemos esta plática con Nicodemo en Juan 3, 14 y 15, donde Jesús le está explicando a Nicodemo todo lo que va a suceder en forma anticipada, y le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A las 9 de la mañana de ese día, Jesús estaba siendo clavado en una cruz de madera y en medio de su agonía pronunció 7 frases antes de morir. En ellas encerró su último mensaje, al igual que antes, dirigido a diferentes tipos de personas, con diversas creencias, con peculiares conceptos de la vida, con experiencias varias, con sensibilidades distintas. Se dirigió a gente moral, a gente perversa, pero todas ellas con la misma necesidad. La primera frase que Jesús dijo estando ya crucificado fue, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de su dolor, Jesús hizo todo lo contrario a lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Pensó en los demás e intercedió por ellos ante Dios.
Oró al Padre por su ignorancia y por sus errores. Tuvo compasión y en lugar de pedir venganza o castigo en contra de sus detractores, pidió que fueran perdonados. Con esta sencilla frase, porque no saben lo que hacen, Jesús diagnosticó la situación de tu vida, de la mía y la de cualquier hombre que haya pisado esta tierra. Que el hombre no sabe. No sabe que cada pecado que comete ofende a Dios, lo separa y lo condena. No sabe quién es Dios. No sabe cómo es. No sabe lo que quiere, no lo conoce. No sabe cómo agradarlo. El hombre ignora a Dios. Dice la Biblia, en una de esas tantas comparaciones que hace, dice que el hombre es como un ciego que vive a tientas. Quiere alcanzar, pero no sabe qué. Quiere llegar, pero no sabe a dónde. Y en su extravío, en lugar de buscar a Dios, se ha endiosado a sí mismo, se ha vuelto un vanidoso, orgulloso y egocéntrico. Y lo único que ha conseguido es cosechar desdicha y confusión. A mí me llama la atención esta escena que hemos visto pues representada en cuadros, en películas y de muchas formas, ¿verdad? A mí me llama la atención esta escena en la que mientras Jesús hacía esta súplica al Padre, mientras Jesús oraba, los soldados romanos estaban al pie de la cruz echando suertes para ver quién se quedaba con la túnica del Maestro. Es patético, pero realmente así somos. Mientras lo más importante está arriba, nosotros concentramos nuestra mirada y nuestros intereses en los negocios de este mundo. Y así podemos vivir muchos años de nuestra vida sin querer saber nada de Dios, sin querer voltear para ver qué podemos encontrar en lo alto. Sin embargo, Dios entiende. Él es paciente y nos da toda una vida para que en algún momento de ella podamos voltear a verlo. Y de esta forma, convencernos de quién es Él. Así nos narra la Escritura que le pasó a esta cuadrilla de soldados. Mucho tiempo tuvieron clavada su mirada hacia abajo, pero siguieron observando todo el proceso de la cruz. Y al final, cuando todo terminó, pusieron su mirada en el Señor. Y cuando esto sucedió, solo pudieron llegar a la conclusión de que Jesús era Hijo de Dios. Fíjense cómo lo narra Mateo en Mateo 27, 54, cuando dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Por esta razón, mi oración va en el sentido de que Dios tenga compasión de la ignorancia y de la incredulidad del hombre, y que todos puedan, aunque sea al final de sus vidas,
voltear al Señor. La segunda frase fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Dos hombres que a la postre también serían testigos de los hechos de la cruz. Estos dos hombres eran iguales en sus delitos. Nos dice la Biblia que los dos eran malhechores, eran culpables de todo lo que se les acusaba y estaban justamente sentenciados a muerte. De hecho, en este punto, podríamos identificarnos perfectamente con ellos, en el sentido de que Dios ha declarado a todo hombre culpable por haber pecado. En esto somos iguales a ellos, porque ante Dios somos culpables. Por consecuencia, estamos separados de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Y mientras esta condición no cambie, todos estamos igualmente sujetos a recibir las consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, la actitud de los ladrones cambió al final. Al igual que esta cuadrilla de soldados romanos y del centurión que los mandaba, al final cambiaron de actitud. ¿Qué hizo uno de estos ladrones que no hizo el otro? Ante la presencia de Jesús, uno de los dos malhechores reconoció tres cosas. Reconoció su culpa, reconoció quién era Jesús y pidió clemencia. Vayamos a Lucas para ver cómo nos relata él esta escena en la que este ladrón cambió de actitud con respecto a Jesús. Porque al principio dice que los dos lo injuriaban y le decían: si tú eres el Cristo, bájate y nosotros contigo. Pero al final, este ladrón dijo lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gran diferencia entre ambos ladrones es que uno estuvo dispuesto a admitir quién era y lo que había hecho, pero el otro no. Y por esta razón, por esta dualidad de pensamientos, ellos de alguna forma representan lo que es el pensamiento humano. A través de toda la Biblia podemos ver una constante: hombres que deciden no vincularse con Dios y hombres que sí deciden hacerlo. Estos dos hombres también eran iguales, en el sentido de que los dos oyeron las mismas palabras que Jesús dijo, los dos estuvieron igual de cerca, pero aunque los dos vieron lo mismo, no miraron a Jesús de la misma manera. Y aunque los dos tuvieron la misma oportunidad, uno la aprovechó y el otro no.
Uno cambió su actitud hacia Jesús y el otro no. Uno pidió perdón y clemencia y el otro no. Hoy uno está en el paraíso y el otro no. Por esta razón, hoy oro para que Dios le abra los ojos a todo hombre, para que puedan darse cuenta de quién es Jesús y así puedan poner toda su confianza en Él. La tercera frase que dijo Jesús fue: mujer, he aquí a tu hijo, he ahí tu madre. Todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo y todo lo que pensó fue perfecto, porque Él era perfecto. Consecuentemente, no podía fallar en ningún aspecto de su vida, en un solo mandamiento. Y por eso, hasta el final de su vida, nos dio ejemplo de lo que significa honrar a tus padres. Entendemos que para ese momento José, su padre, ya habría muerto. Y una viuda en esa época tenía muchos problemas para sobrevivir sin el cuidado de alguien. Por esta razón, Jesús se dirigió al discípulo con quien había tenido más cercanía, con quien seguramente también María parecía congeniar más. Así Jesús, pensando en el futuro de ella, se dirige a sus dos seres amados, a María y a Juan. Y a partir de ese momento, prácticamente los vincula como madre e hijo. Recordemos que cuando Jesús fue capturado en Getsemaní, todos los discípulos huyeron, temerosos todos de correr con la misma suerte que su maestro. Sin embargo, el único que pudo vencer este miedo fue su discípulo amado, Juan, quien en ese momento de los 11 era el único que estaba al pie de la cruz. Por eso, él pudo plasmar en su evangelio que él convivió con un ser de carne y hueso, con quien compartió la vida y la muerte, pero también pudo ver la gracia, la verdad y la gloria de su lado divino. Y lo hizo hasta el final, hasta que oyó el último suspiro de Jesucristo. Por esta razón, mi oración es para que Dios te permita conocer a Jesús tal como lo conoció María y Juan, y que todo esto te permita poder amarlo de la misma forma como Él te amó a ti. La cuarta frase fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y a las 12 del día, cuando el sol tendría que estar en su máximo esplendor y su luz tendría que alumbrar con mayor intensidad, sucedió todo lo contrario. Dice la Biblia que a esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. De esta forma, entendemos que Jesús estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero en estas últimas horas,
las tinieblas invadieron la tierra y la luz se apagó. El compañerismo que Jesús había sostenido con el Padre desde la eternidad fue interrumpido en ese momento porque todos los pecados del hombre comenzaron a ser pagados por su persona. En ese momento, la naturaleza misma, el sol que él había creado, toda la naturaleza, ¿verdad?, comenzó a honrar el sacrificio del Hijo del Hombre. Y no solo la luz se apagó, sino que de lo más profundo del corazón de Jesús salió un grito de dolor que estremeció toda la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es verdad. Los dolores físicos de la cruz fueron terribles, pero nada se podía comparar con el dolor espiritual que Jesús estaba sufriendo sobre su ser cuando estaba pagando tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. El profeta Isaías lo dijo así, lo describió sencillamente con estas palabras, 700 años antes de que esto sucediera. Dice así en Isaías 53, versículo 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesús estaba entre los pecadores, entre dos pecadores. Derramó su vida hasta la muerte. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Increíble, ¿verdad? Increíble cómo Dios pudo revelar 700 años lo que en ese momento se estaba cumpliendo exactamente en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Dios Padre estaba derramando toda su ira por el pecado del mundo y lo estaba castigando en la persona de Jesús. Allí, en la cruz, Dios estaba mostrando dos de sus grandes cualidades. De todas las cualidades y atributos que podemos decir que Dios tiene, en ese momento, en la cruz, estaba mostrando dos de las más grandes cualidades de Dios: su amor y su justicia. El amor, por cuanto Dios le estaba proveyendo al hombre un sustituto, un salvador, alguien que pagara sus pecados. Y por otro lado, le estaba diciendo al hombre que él era un juez justo, quien no podía pasar por alto las transgresiones de su ley. El pecado tenía que ser juzgado y pagado. Solo así podía satisfacer su ley quebrantada. Y por eso era necesaria la cruz. Por esta razón, mi oración va en el sentido de que todo hombre entienda que Cristo es la más grande prueba de amor y de justicia de Dios, y que además pueda ver en la cruz la solución para todos sus pecados. La quinta frase: tengo sed.
No debemos olvidar que en Jesús habitaban dos naturalezas, una humana y otra divina. Él es el Dios hombre. Sin perder de vista esto, podemos entender que muchas palabras de Jesús provinieron de su humanidad, otras de su deidad y otras más de ambas. En vida, Jesús cantó, se enojó, lloró, tuvo hambre y al final de su vida, en la cruz, tuvo sed. Él nunca le pidió nada a nadie. Si acaso le pidió a la mujer samaritana agua, pero no porque no la pudiera tomar por sí mismo, sino para probar el corazón de esta mujer. Leamos esto en Juan 4, 13 y 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en la cruz fue lo mismo. En medio de su tormento, él pidió pensando dar. Pero la miseria del hombre quedó manifiesta una vez más. En lugar de que le dieran agua, le dieron vinagre. Es verdad. En realidad, Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario. Él, como un padre amoroso, siempre está dispuesto a dar. Cuando Él te pide algo, es porque ya tiene algo preparado para darte. Solo te quiere probar para podértelo dar. Quiere ver primero lo que hay en tu corazón. Y en realidad, si lo piensas bien, ¿qué le podemos dar a Dios? Solo nuestro corazón, tanto para aceptarlo como para servirlo. Muchos han caído en la trampa de pensar que pueden hacer algo para obtener de Él la salvación. Pero este es uno de los más grandes y típicos errores del pensamiento humano. Dime, ¿cómo podrías pagar, aunque fuera por el más pequeño de tus pecados? No puedes. Y por motivo de tu incapacidad, Dios lo hizo en la cruz. Y mira, si a estas alturas del partido aún piensas que puedes hacer algo para salvarte por ti mismo, déjame decirte que no has entendido nada. El proceso de la salvación es simple, pero a la vez es imposible y ajeno a ti. Es una dádiva, es un regalo que solo debes aceptar de la mano de quien la hizo posible, de Jesús. Todo lo que puedas ofrecerle a Dios en pretensión de alcanzar la salvación por medio de tu esfuerzo, será como el vinagre que Él rechazó. Por esta razón, mi oración es para que Dios ilumine tu entendimiento, para que deseches todo aquello que quieras usar para salvarte y que entiendas que todos estos intentos son un insulto, porque es tratar de hacer o emular lo que solo Jesús pudo hacer en la cruz.
Sexta frase. Consumado es. Cristo pagó cada uno de tus pecados en la cruz. Él sufrió lo que tú merecías sufrir. Pagó cada engaño tuyo, cada mentira, cada robo, cada acto de codicia y odio, cada asesinato, cada error, etc. Y después de 3 horas, cuando todo estuvo pagado, Jesús lanzó al aire, al mundo y a todo aquel que lo quisiera oír, un grito de victoria. Consumado es. En aquellos días, cuando una persona era condenada por un tribunal romano, se clavaba en la puerta de la celda del condenado un escrito llamado el Acta de Decretos. En él se enlistaban todos los delitos que había cometido el reo. Y también se anotaba la pena que debía pagar por ellos, la cual era considerada como una deuda a César. Cuando se cumplía la sentencia, el juez tomaba el acta con los cargos en su contra, tomaba este papel y antes de entregársela al reo, el juez le ponía un sello por detrás que decía Tetelestai. De tal forma que el exconvicto podía mostrarle a cualquiera este sello que estaba detrás del papel que del otro lado hablaba de sus cargos y condenas. Podía mostrarle a cualquiera este sello que significaba que ya no le debía nada a César, porque todo estaba pagado. Pues esta palabra griega, telestai, que es la misma que Jesús gritó al Padre y al mundo cuando había terminado de pagar por el pecado del hombre. Tetelestai, que significa consumado es, totalmente pagado. Pablo, en su carta a los Colosenses, hace alusión a este hecho en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ella en la cruz. Con todo esto, Jesús quiso decirnos que todos tenemos un acta de faltas que nos es contraria, que nos acusa, que da testimonio de nuestras fallas y que además nos condena a pagar nuestras transgresiones. Pero también nos quiere decir que Jesús pagó nuestra deuda, la quitó de entre tú y Dios, le puso el sello de totalmente pagado y la clavó en la cruz. Lo único que tiene que hacer el hombre que quiera ser librado de esa culpa es hacer efectivo el pago que Jesús ya hizo por ti. Fíjate, estaba yo pensando,
qué ironía tendrá lugar el día del juicio. Cuando el hombre que sea condenado y se le dicte sentencia, se entere que va a pagar por algo que ya estaba pagado, pero cuyo pago no quiso aceptar, no lo quiso hacer suyo. En la soledad de la cruz, Jesús lo hizo todo. Por eso, al final, él pudo gritar, consumado es. Pero las cosas no serán efectivas para ti hasta que no hagas tu parte, hasta que no le permitas a Dios que su salvación sea consumada en ti. Por eso yo oro para que la soberbia o la ignorancia no te gane la partida y hagas lo que debes hacer. Simplemente entregarte a los brazos del crucificado sin nada que decir, sin nada más que hacer. ¿Por qué? Porque consumado fue. La séptima frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haberse sometido voluntariamente a esta terrible muerte y haber tenido que separarse de su Padre, ya no existía razón para que su comunión siguiera interrumpida. Y en ese momento Jesús entregó su espíritu para que fuera llevado a donde estaba antes, con Dios. El amor de Dios había sido derramado, su justicia había quedado satisfecha y Dios estaba complacido. Todo fue tan perfecto que entonces sucedió el más grande acto de aprobación de parte de Dios. Al Espíritu de Jesús le devolvió su cuerpo, resucitándolo de entre los muertos. Y de esta forma fue llevado a la diestra del Padre. Antes, mucho antes de que todo esto sucediera, Jesús ya les había dicho a sus discípulos que esto le iba a pasar. Y dice la Biblia que cuando todas estas personas fueron testigos de su resurrección, muchos de ellos se quedaron ya sin defensa y sin argumentos y creyeron en él. Dice en Juan 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Hoy, que todo se ha cumplido, que todo ha sido terminado y que la salvación está a tu disposición, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta salvación que costó tanto? ¿Qué vas a hacer con toda esta sangre que fue derramada por ti? ¿La vas a dejar en la cruz o la harás tuya? Acabamos de leer que Jesús le encomendó su espíritu a Dios. ¿Y tú a quién se lo vas a encomendar? Recuerda que tu espíritu nunca morirá. Y a pesar de que el día de tu muerte éste abandone tu cuerpo,
en otro momento de la eternidad se volverá a unir a Él, pero ya sea para estar con Dios o estar separado de Él para siempre. Así que yo te pregunto, ¿cuál quieres que sea el destino de tu alma? Te lo pregunto así porque finalmente tú eres el que lo define. No es el azar, ni el destino, no es tu esfuerzo, ni tus buenas intenciones. Tu estancia con Dios al final de tu vida la defines tú con tu decisión a favor o en contra de Él mientras estés vivo en esta tierra. Y quiero aclarar que a pesar de lo que muchos dicen, Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo al rechazar precisamente la salvación provista por Jesús en la cruz. Así dice Juan en su Evangelio. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, su pecado, que la luz. No es muy complicado entender esto. Es muy básico, pero también muy importante. Por esta razón, mi oración final va para todos aquellos que tienen dificultad para creer. Para los que todavía están pensando hacerlo o no hacerlo. Para los que están luchando en sus mentes. Para los que están enredados en sus pensamientos y en sus argumentos. Y oro para que con la mente de un niño puedan ver la sencillez de la salvación y viéndola, se aferren a ella. Como alguna vez Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. El Evangelio, el mensaje de Jesús es muy sencillo. Simplemente hay una palabra clave que se llama creer. Es lo único que Jesús pide. No pide nada más, solo que creas en Él y en su obra. No en balde, Juan, al final de su Evangelio, nos recordó, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra mágica, creer. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor.